Tu mente, oh peregrino del alma, es una ciudadela colosal, un bastión de torres que perforan los cielos alzadas con la férrea voluntad de años de lucha, murallas forjadas en el crisol de tu determinación para contener el caos del pasado. Has irrumpido en la batalla de la existencia, arrojándote al torbellino de lo desconocido. Ciudades nuevas se despliegan ante tus pasos, voces extrañas, ahogan los susurros de antaño. Y tu marcha es un grito hacia un futuro que reclamas con uñas y dientes. Pero aún con esta armadura impenetrable, aún con los kilómetros que has recorrido, ciertas presencias se filtran por las grietas de tu fortaleza. No irrumpen con estruendo ni violencia. Se deslizan como humo enroscándose en los rincones más recónditos de tu alma, cuando el mundo se aquieta. Estás inclinado sobre un escritorio. El murmullo de la rutina te arrulla en una falsa paz, y de pronto allí está un rostro esculpido en sombras, una voz que resuena a través de los años, un instante que juraste haber enterrado bajo capas de olvido. Lo descartas como un destello fugaz, un eco inofensivo de días pasados, pero regresan una y otra vez implacables como las olas que golpean un acantilado. Esto no es un capricho pasajero. Es un asedio psicológico, una guerra desatada por fuerzas que has subestimado, un desafío que no puedes eludir. Como proclamé en mi verdad, lo que resistes persiste, y lo que entierras en el inconsciente resurge como destino. Estos no son meros visitantes que rondan tu mente. Son emisarios de un reino que has intentado dejar atrás, heraldos de un desasosiego que te niegas a nombrar. Tu mente no es un archivo frío, un depósito ordenado que clasifica lo irrelevante y descarta lo obsoleto. Es un crisol ardiente bullendo con los restos fundidos de deseos no resueltos, heridas que aún sangran, verdades que has sofocado bajo montañas de negación. Cuando alguien se clava en tus pensamientos como una astilla que no puedes extraer, no es un accidente ni una muestra de fragilidad. Es una señal ardiente de tu inconsciente, un faro que ilumina una conexión demasiado poderosa, demasiado peligrosa para ignorarla. El inconsciente colectivo, esa red ancestral tejida con símbolos primigenios y pulsiones que trascienden al individuo, revela una verdad inexorable. No somos fragmentos aislados de conciencia, flotando solos en el vacío, sino hilos entrelazados en una telaraña antigua, vibrando con ecos que resuenan más allá de lo personal. Algunos no solo rozan tu vida, cortan su marca en este estrato profundo arraigándose no como recuerdos efímeros, sino como presagios de una deuda que tu alma aún debe saldar. No son intrusos casuales. Son centinelas guardianes de las grietas de tu ser, exigiendo que enfrentes lo que has desterrado. Esto no es una pregunta suave. Es una exigencia de rendición de cuentas, un mandato para descender al abismo y enfrentar la verdad. ¿Por qué persisten estos espectros obstinados? ¿Por qué desafían tu voluntad, tu razón, tus esfuerzos frenéticos por cortar el lazo que te ata a ellos? Todo comienza con la emoción cruda e indómita, una fuerza que no se doblega ante el tiempo ni se somete a la lógica. Tu mente no malgasta su vigor en lo trivial. Se aferra a lo que corta, lo que quema, lo que deja cicatrices imborrables. Un amor que se desmoronó en silencio sin un adiós que lo sellara. Un arrepentimiento que roe como un veneno lento carcomiendo tu paz. Una envidia que se pudre en una furia callada. Una traición que nunca te atreviste a nombrar en voz alta. El inconsciente no respeta tu calendario, no le importa si han pasado semanas, años o toda una vida. Si un vínculo se forjó en el fuego de la intensidad y se dejó arder sin resolverse, no se disuelve. Prospera un cable vivo que chispea bajo la superficie de tu fachada pulida. Piensa en un amigo de la infancia que se desvaneció en el silencio, su ausencia, una herida que has cubierto con excusas y gestos indiferentes. Has construido una nueva vida, insistes. Has levantado torres sobre las ruinas de ese pasado, pero su risa resuena en tus sueños, su rostro se dibuja en las sombras de tus momentos de quietud. O un amante cuya última mirada aún perfora un tajo que has cubierto con tejido cicatricial, pero nunca sanado. Persisten porque la emoción no se ha agotado, el capítulo no se ha cerrado, la energía no se ha liberado.
Son llamas que aún arden alimentadas por el combustible de lo no resuelto. La ciencia añade un filo brutal a esta verdad, un recordatorio de que tu mente no es un campo de batalla abstracto, sino un terreno físico tallado por las leyes de la biología. Cuando forjas un vínculo, ya sea en las cumbres del gozo o en los abismos del dolor, tu cerebro no solo lo registra, lo graba esculpiendo senderos neuronales que atan a esa persona a la esencia misma de tu ser. Una melodía que tararearon en un momento olvidado, un perfume que llevaban en su piel, una frase que soltaron con descuido. Estos no son ecos benignos. Son detonadores explosivos conectados a esos circuitos capaces de lanzarte de regreso a su sombra, con una fuerza que no puedes esquivar. Cuanto más sísmica es la experiencia, más profundo, es el surco más resistente el lazo. La neurociencia no ofrece clemencia y tu inconsciente tampoco. Puedes jurar que los has exorcizado, que has erigido un mundo nuevo sobre las cenizas del viejo, pero tus neuronas te traicionan manteniéndolos vivos en un ciclo implacable que no puedes desconectar. Imagina una herida tangible, un colega que te apuñaló por la espalda, su sonrisa sarcástica, un sello que no puedes borrar. Escalaste más alto, los dejaste en el polvo, construiste un imperio sobre su traición, pero rondan tus pensamientos cuando la noche se aquieta, cuando el mundo se detiene. ¿Por qué? Porque la ira no fue liberada. El enfrentamiento nunca ocurrió. La justicia nunca se reclamó. Esa carga no resuelta no se desvanece. Se enrosca un depredador al acecho, y tu mente los repite no por nostalgia, sino por una necesidad primal de resolver lo que dejaste colgando, de cerrar el círculo que aún sangra. Pero la verdad se hunde aún más allá de la emoción, hasta el terreno de la proyección. Un espejo que te niegas a enfrentar, una reflexión que hiere con su claridad desnuda. Y si aquellos que no puedes sacudir no son el enemigo, y si tienen menos que ver con ellos, y más con los fragmentos de ti que has arrojado al vacío. Como declaré, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Ese magnetismo que te atrae, ese odio visceral, que te consume ese pedestal que construiste, y luego derribaste en un arranque de desilusión, no les pertenece. Es tuyo un lienzo pintado con los colores de tus deseos ocultos, tus miedos enterrados, tus fracasos silenciados. ¿Alguna vez idolatraste a alguien, los vestiste con virtudes que no podían sostener solo para caer en la amargura, cuando su humanidad se reveló frágil e imperfecta? ¿O despreciaste a alguien con una ferocidad demasiado cruda, demasiado personal para el agravio que cometieron? Esto no es azar. Es tu sombra, el gemelo oscuro que describí como aquello que una persona no desea ser, alzándose para reclamar su derecho, para exigir que lo mires a los ojos. Piensa en un mentor que te moldeó firme como una roca brillante, como un faro en la tormenta, un titán en tus ojos jóvenes e impresionables. Años después, aún están allí no como una persona de carne y hueso, sino como un espectro de tu propio potencial no alcanzado. Repites sus palabras, su calma inquebrantable, su capacidad para navegar el caos, porque tu sombra susurra incansable. ¿Por qué no te has convertido en eso? ¿Por qué no has reclamado esa fuerza, esa claridad, ese fuego? O mira al otro lado, un rival que te irritaba cada paso suyo, una espina clavada en tu carne cada logro suyo, un recordatorio de tus propias dudas. Los recuerdas no porque ganaron, no porque te derrotaron, sino porque encarnan la ambición que has sofocado, el coraje que has apagado, la chispa que has enterrado bajo capas de miedo y conformismo. Cuanto más consumen tus pensamientos, más fuerte ruge tu inconsciente. Esto es tuyo para reclamar. Niégalo, y la sombra aprieta su lazo atándote a su fantasma con cada verdad que evades. No son solo un recuerdo. Son un captor, y la llave para liberarte yace en enfrentar el reflejo que has rehuido. Imagina un amigo que triunfó donde tú tropezaste su éxito. Te carcome no porque alardearon, no porque te humillaron, sino porque refleja la confianza que has encerrado, la audacia que has negado. O un extraño cuya arrogancia enciende tu sangre,
Tal vez refleja el orgullo que nunca te atreviste a poseer, la seguridad que has reprimido por temor al juicio. Te persiguen porque son un espejo, y la imagen que reflejan corta más hondo de lo que has admitido, hiere con una verdad que has evadido durante demasiado tiempo. Esto se hunde aún más hasta un reino donde estos invasores trascienden su forma mortal y se convierten en arquetipos, figuras míticas talladas en la médula misma de tu psique. Los arquetipos, como los definí, son el sistema vivo de reacciones y aptitudes que determinan la vida del individuo, patrones primordiales que guían tu camino a través del caos de la existencia. Ya no son solo una persona de carne y hueso. Son un símbolo, un recipiente para algo vasto e indómito, y no reclamado dentro de ti. El mentor que te guió a través de la tempestad, aquel que te mostró el sendero cuando estabas perdido, ahora se alza como un sabio, un portador de la sabiduría que aún no has blandido un desafío, para que te conviertas en el guía que llevas dentro. El amante que incendió tu mundo, que despertó en ti pasiones que no sabías que poseías ahora, es un cifrado de la intimidad que nunca has comprendido del todo, un recordatorio de la conexión que has enterrado bajo capas de autoprotección. El traidor que destrozó tu confianza, que te dejó herido y expuesto, ahora encarna la sombra de la fe que aún no has restaurado, un desafío para que reconstruyas lo que se rompió. Piensa en un padre cuya aprobación perseguiste con desesperación, cuyas palabras pesaban como un veredicto divino. Persiste no como una figura humana, sino como el arquetipo de la autoridad, un pilar de validación que aún buscas a través de los años, en cada éxito, en cada mirada de aprobación que anhelas, o un romance fugaz que te marcó una chispa que ardió breve pero feroz. No es solo un nombre en tu memoria, sino el amante, un espejo de una conexión que has sepultado bajo el peso de la cautela y el miedo. Te persiguen porque no han terminado. Son agentes de tu evolución, faros que te empujan hacia un choque inevitable con tu propia narrativa, con la historia que aún no has escrito. El peligro se agudiza cuando asumen estos roles míticos, cuando los despojas de su humanidad y los vistes con virtudes demasiado elevadas o pecados demasiado oscuros para que cualquier alma mortal pueda soportarlos. Un amigo se convierte en el héroe infalible a tus ojos, un ideal que has construido con la arcilla de tus propias esperanzas. Pero cuando tropieza, cuando su humanidad se revela en toda su fragilidad, tu desilusión hiere más que su caída, porque has proyectado en él tus propios anhelos de perfección. Un enemigo se transforma en el villano irredimible, en el relato que has tejido, un monstruo que has creado para justificar tu odio. Pero el odio es tuyo, una carga que has forjado en el crisol de tu propia negación. Advertí que esta proyección nos ciega, que nos encierra en un ciclo donde los vemos no como personas, sino como íconos, como símbolos de nuestras propias luchas internas. Los repites no por quienes fueron, sino por lo que han llegado a significar, por el peso que han asumido en el teatro de tu psique. Toma a un maestro que encendió tu mente, que plantó en ti la semilla del conocimiento décadas después. Aún está allí, no como un recuerdo nostálgico, sino como el sabio anciano, un llamado a la perspicacia que aún no has aprovechado, un desafío, para que te conviertas en el portador de la luz que él representó. O un hermano que te hirió, cuya traición dejó una cicatriz que aún palpita su acto. Persiste no como un evento aislado, sino como el embaucador, un símbolo de la confianza que aún no has reconstruido, un recordatorio de las lecciones que has evadido. No se desvanecerán hasta que descifres su peso mítico, hasta que resuelvas el enigma que te presentan, un enigma que no puedes eludir, mirando hacia otro lado. Y luego llega un giro inquietante, un estremecimiento que sacude los cimientos de tu realidad. Y si el universo mismo es cómplice en este acecho, piensas en ellos, y de pronto su nombre brilla en una pantalla. Su canción estalla desde el coche de un extraño. Su rostro parpadea en una multitud que pasa fugazmente. Llamé a esto sincronicidad, un principio de conexión acausal, una colisión entre tu tormenta interna y el mundo externo que burla las leyes del azar y desafía la razón. Estas no son coincidencias,
Son sirenas alaridos que resuenan desde tu inconsciente hasta el cosmos insistiendo en que esta persona es más de lo que has confesado, más de lo que estás dispuesto a admitir. Cuando la sincronicidad golpea la realidad, se retuerce para devolverlos al centro de tu atención. Encuentras tu libro favorito en una vidriera polvorienta, el mismo día que juras olvidarlos. Un colega los menciona de la nada, repitiendo un pensamiento que habías reprimido una carta suya. Llega años después de que los diste por perdidos como si el tiempo no tuviera poder sobre su presencia. Esto no es un juego del azar. Es un reflector, un rayo de luz que amplifica su dominio con cada alineación extraña, con cada señal que el universo parece conspirar para enviarte. Imagina este escenario tan vívido que eriza tu piel. Luchas con un amor antiguo jurando cortar el lazo que aún te ata a él. Esa misma noche su nombre ilumina tu teléfono, un error, un número equivocado, pero el impacto te hiela hasta los huesos como si el universo mismo te estuviera hablando. Días después, su perfume flota desde un transeúnte en una calle abarrotada, un aroma que no has olido en años, pero que reconoces al instante. Una semana más tarde, un amigo común los recuerda sin motivo aparente, como si las palabras hubieran sido arrancadas de tus propios pensamientos. No son accidentes, no son casualidades. Son tu inconsciente reclutando al universo para despertarte una conspiración cósmica para mantenerlos vivos en tu mente, para asegurarse de que no ignores el mensaje que traen. Tal vez es un anhelo que has estrangulado una lección, que has esquivado un vínculo, que has juzgado mal en tu arrogancia o tu miedo. Persisten porque importan, porque son llaves a puertas que has cerrado con candado, y la sincronicidad no te dejará dormir mientras ignores su llamada. Ignóralo y solo se agudiza. Las señales se multiplican, los ecos se intensifican, un recordatorio implacable de que esto no ha terminado, de que los hilos que te atan a ellos se extienden más allá de lo visible hacia un reino que no puedes desestimar con la razón sola. Algunos lazos no solo persisten, encadenan sus raíces hundiéndose en el lecho rocoso de tu ser, anclándose en las profundidades de tu alma. Un amor que implosionó sin cierre, dejando preguntas que resuenan como un grito en un cañón, ecos que no se apagan con el tiempo. Una amistad que se disolvió en un silencio asfixiante su fin, una herida que nunca cosiste que aún sangra cuando la tocas. Una traición que tragaste en lugar de pronunciar, un veneno que has llevado en el pecho, en lugar de escupirlo. Estos no son recuerdos. Son cadenas psíquicas, grilletes forjados en el fuego de la emoción, atándote con una fuerza que no puedes desear que desaparezca. Como declaré, la emoción es la fuente principal de todo devenir consciente. Cuando un vínculo lleva un peso sísmico, cuando ha sido forjado en el crisol de la intensidad, no se desvanece. Se incrusta reconfigurando tu cerebro y tu alma en una prisión de su propia creación. La ciencia refuerza esta verdad con una claridad despiadada. Las experiencias intensas, ya sean de éxtasis o ruina, forjan autopistas neuronales, senderos que mantienen a esa persona viva en tu circuitería, mucho después de que hayan desaparecido de tus días. Una mirada que te atravesó como un rayo, una pelea que te rompió en pedazos, un toque que te marcó con fuego. Estos momentos no se disuelven. Se encienden disparándose cada vez que un gatillo roza el cable, cada vez que un eco del pasado cruza tu camino. Puedes jurar que se han ido, que has construido una fortaleza sobre sus cenizas, que has tallado una nueva vida en la roca de tu voluntad. Pero tu cerebro te desafía repitiéndolos en un bucle, que no puedes desenchufar, un ciclo que no puedes romper con mera fuerza de voluntad. Toma un amor perdido, un fuego que ardió brillante, pero se extinguió sin un adiós, sin una palabra que sellara su fin. Sus últimas palabras aún resuenan, una promesa incumplida, un silencio que te ensordece años después. Has salido con otros, has trazado un nuevo camino, has llenado tu vida con ruido y movimiento, pero rondan tus pensamientos cuando el mundo se calla, cuando la quietud te obliga a escuchar. ¿Por qué? Porque el duelo no fue llorado. El amor no fue liberado, la historia no fue terminada. Cada vez que su nombre cruza tu mente,
Es un recordatorio de que esa herida aún está abierta, de que esa energía aún busca un lugar donde descansar. O piensa en un padre cuya ausencia cavó un abismo en tu alma, un vacío que has intentado llenar con logros, con aprobación, con cualquier cosa que pueda acallar su eco. Has crecido, has triunfado, has construido un mundo que debería ser suficiente, pero su sombra se cierne en tus momentos tranquilos, un recordatorio de la validación que aún buscas del amor que nunca sentiste asegurado. Persisten porque representan algo, un yo que has perdido, una esperanza que has abandonado, un dolor que has esquivado en lugar de enfrentar. Esto no es un tirón tierno, un susurro nostálgico. Es un estrangulamiento, una demanda implacable de tu inconsciente para que te detengas, para que mires, para que confrontes lo que dejaron atrás. Imagina un jefe que te aplastó, cuya condescendencia fue un látigo que aún sientes en la piel. Ascendiste, los superaste, construiste un legado que debería haberlos borrado. Pero acechan tus victorias. Un recordatorio del valor que aún no has reclamado, de la fuerza que aún no has abrazado por completo. No son solo un fantasma, son un captor, y no cederán hasta que respondas a su llamado, hasta que te enfrentes al desafío que representan. Entonces, ¿cómo rompes este asedio implacable, esta guerra que tu mente libra contra sí misma? No los borras, no los destierras con fuerza bruta. Los combates empuñando la individuación como una espada, la búsqueda brutal y sagrada para fundir tu yo fracturado en algo entero, algo verdadero. Como advertí, el encuentro con uno mismo es al principio el encuentro con la propia sombra. Estos espectros que te persiguen no son enemigos externos. Son portales a tu abismo, puertas a las partes de ti que has exiliado, que has negado, que has encerrado en las mazmorras de tu alma. Comienza interrogándolos, interrogándote a ti mismo. ¿Por qué ellos? ¿Qué supura debajo de su presencia un duelo que te ahoga, una ira que arde en silencio, un anhelo que roe tus entrañas? Cava hasta encontrar la raíz, hasta tocar el hueso de la verdad, porque enterrarlo solo alimenta su dominio, solo fortalece las cadenas que te atan. Toma un bolígrafo, escribe su nombre en la cima de una página y derrama cada emoción que despiertan 5 minutos, sin filtro, sin piedad, dejando que las palabras fluyan como sangre de una herida abierta. Luego, quémalo. Si debes, destrúyelo si te da paz, pero léelo primero. Deja que las palabras te quemen, que te obliguen a ver lo que has evadido. Las respuestas no llegarán con suavidad. Se abrirán paso a través de ti, crudas dentadas implacables, pero llegarán. Y cuando lo hagan, revelarán las cadenas que has llevado demasiado tiempo, las prisiones que has construido con tus propias manos. Luego, mata de hambre. La obsesión corta el suministro que la mantiene viva. La atención plena es tu escudo, un arma que te permite rastrear tus pensamientos como un cazador acechando a su presa, observándolos sin alimentarlos, sin dejar que se arraiguen. Visualízalos en tu mente, un rostro, un momento, una escena que te hiere. Luego, suelta, déjalos pasar como nubes en un cielo azotado por la tormenta. No te aferres a ellos, no luches contra ellos. Simplemente déjalos flotar, déjalos desvanecerse. Esto no es debilidad, es poder, un acto de soberanía sobre el inconsciente que te ha mantenido cautivo. Siéntate en silencio, 10 respiraciones profundas, los ojos cerrados, y hazte la pregunta que has evadido. ¿Qué estoy evitando? Escucha, porque el silencio hablará, porque la quietud desentrañará las capas que has escondido bajo el ruido, bajo la distracción, bajo la fachada que has construido para protegerte. Y finalmente sana, transforma su presencia en una lección, en un faro que ilumina el camino hacia tu plenitud. No son solo un fantasma que te atormenta, son un maestro, una guía hacia las verdades que has esquivado, hacia las piezas de ti que has abandonado. ¿Qué reflejan? ¿Qué exigen que te conviertas? Un amante que se fue puede reflejar la confianza que aún no has reconstruido, una confianza que has encerrado por miedo a volver a ser herido. Un enemigo que triunfó puede empujarte a reclamar tu fuerza,
una fuerza que has enterrado bajo capas de duda y autocompasión. Intégralo, siéntelo, nómbralo, poséelo, hazlo tuyo, y su agarre se afloja no porque desaparezcan, sino porque has absorbido su propósito, porque has transformado su acecho en tu despertar, en tu renacimiento. Prueba esto un ritual para enfrentar lo que te persigue. Párate frente a un espejo, mira tus propios ojos, los ojos de tu alma, y pronuncia su nombre en voz alta 1 vez, 2 veces, 3 veces como un conjuro. Luego, pregunta con la voz firme pero abierta: ¿qué quieres de mí? No retrocedas ante el silencio que sigue, no huyas de la incomodidad. Déjalo desplegarse, déjalo hablar, déjalo revelar lo que has enterrado. O camina solo al atardecer cuando el mundo se desvanece en tonos de gris, cuando la línea entre lo visible y lo invisible se difumina y susurra al aire, al viento, al vacío. ¿Qué estoy sosteniendo? Las respuestas no serán ordenadas, no llegarán envueltas en claridad. Pueden manifestarse como un escalofrío que recorre tu espalda, como un recuerdo que te golpea sin previo aviso, como una lágrima que no sabías que llevabas dentro. Pero serán ciertas, serán tuyas, y te guiarán hacia la verdad que has evadido. Esto es la individuación en acción, no un retiro suave, no una rendición, sino una batalla, una forja del yo, desde los escombros que dejaron un acto de alquimia que transforma el dolor en poder, la pérdida en propósito, la oscuridad en luz. No están aquí para destruirte, están aquí para exigir que te eleves, para forzarte a reclamar las piezas de ti que has esparcido, para obligarte a convertirte en el ser que estás destinado a ser. Estos invasores, estos centinelas que guardan las líneas de falla de tu alma, no son triviales. Son revelaciones, faros que exponen las grietas que has cubierto con valentía, con tiempo, con negación. Proyección, arquetipos, sincronicidad. Vínculos emocionales no son distracciones, no son accidentes. Son hilos en un tapiz de significado que no puedes eludir, un mapa hacia el yo, que aún no has conocido, hacia la plenitud que aún no has reclamado. Mi verdad es una guillotina, un filo que corta a través de tus defensas. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto no es una sugerencia, no es un consejo amable. Es una orden, un mandato para enfrentarlos, para enfrentarte a ti mismo, para mirar de frente a las sombras que has desterrado. Si no lo haces, seguirás siendo su prisionero, una marioneta bailando en cuerdas, que te has negado a ver, un alma atrapada en un ciclo de repetición y negación. No están aquí para atormentarte, no son castigos enviados por un universo cruel. Están aquí para despertarte, para arrastrarte pateando y gritando hacia una plenitud que has temido reclamar, hacia un yo que has evadido por demasiado tiempo. La pregunta no es por qué persisten, por qué se niegan a desvanecerse. La pregunta es por qué lo has permitido. ¿Por qué has dejado que estas sombras gobiernen tu mente? ¿Y qué harás ahora para recuperar tu historia, para reclamar tu alma, para convertirte en el arquitecto de tu propio destino?